COVID-19 en diabéticos. ¿Cómo manejar la glucosa o la glicemia en los pacientes diabéticos con COVID-19? Como hemos entendido, uno de los pilares muy importantes en la enfermedad por el coronavirus es el uso de los corticoides. Sin embargo, ¿cómo manejar corticoides en pacientes diabéticos? En este video tendremos alguna información a tomar en cuenta. Acompáñenme. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. Los invito a suscribirse al canal y, lo más importante, colocar la campanita de notificaciones para que usted pueda conocer los estrenos y videos en vivo que venimos realizando. No se olviden seguirnos en nuestras páginas, tanto en Facebook como es Dr. Luis Pacora Camargo, y en Twitter y en Instagram estamos en la cuenta @dr_Luis Pacora. Hemos editado la página web www.drluispacoracamargo.com. Bueno, hoy día vamos a aprender algo importante. COVID-19 en pacientes con diabetes. Como hemos entendido, la diabetes es una enfermedad metabólica. Es una enfermedad en donde hay un trastorno del mecanismo compensatorio de la glucosa en sangre, ya sea una diabetes tipo 1, donde la falta de insulina es lo predominante, o una diabetes tipo 2, en donde la insulina está presente, sin embargo, hay una resistencia a la misma. El objetivo que va a llevar la diabetes es de que exista un incremento de la glucosa en sangre. El problema está, ¿qué hacer en un paciente que tiene diabetes y que se enfermó de COVID-19? Entendiendo que uno de los pilares muy importantes en el manejo de COVID-19 es el uso de los corticoides. Ya en el estudio Recovery, publicado por la OMS, mencionaba que los corticoides, sobre todo la dexametasona, había mejorado el pronóstico de los pacientes con COVID-19. Y es muy importante entender ello, dado que la sobrevida mejoró en los pacientes que utilizaron los corticoides. Igualmente, un estudio donde se vio que un corticoide inhalatorio mejoraría el pronóstico de los pacientes, como es la budesonida. Entonces, el uso de los corticoides es uno de los fármacos que está establecido dentro del protocolo de manejo de COVID-19. Sin embargo, ¿qué hacer ante un paciente diabético? Hay que entender que los corticoides tienen un efecto contrario a la insulina. Si la insulina disminuye la glucosa en sangre, los corticoides incrementan la glucosa en sangre. Entonces, ¿qué hacer con un paciente diabético que por COVID-19 requiere el uso de corticoides? Y acá se tiene que entender un concepto muy importante, como es la escala móvil de insulina. Un punto muy importante, y eso tiene que ser siempre evaluado por un endocrinólogo. Sin embargo, el objetivo de este video es poder informar sobre ello, es el uso de la escala móvil. La escala móvil de insulina, como su nombre lo dice, es un término que se refiere al incremento progresivo de la dosis de insulina, ya sea antes de las comidas, y la frase escala móvil se refiere al incremento de la dosis que uno tiene que dar para compensar la elevación de la glucosa que se presenta. Para tener una escala móvil es muy importante contar con el glucómetro, un dispositivo que nos ayuda a cuantificar la glucosa en sangre. Y es muy importante entender que la escala móvil en sí va a ser la representación de la insulina de acción rápida para manejar y compensar la elevación de la glucosa que se dé. En un paciente con COVID-19 y que tenga antecedente de diabetes, es muy importante, dentro del manejo, controlar la glucosa. Si bien es cierto, poniendo en una balanza riesgo-beneficio del uso de corticoides en pacientes diabéticos, definitivo que es mejor usar que no usar los corticoides. Es importante también tomar en cuenta en qué momento usarlo. Pero nosotros tenemos que tomar también en consideración de que el uso de corticoides va a complicar la elevación de la glucosa del paciente diabético, lo cual se debe compensar con la escala móvil. Como he mencionado, el uso de la insulina de acción rápida es lo que se va a utilizar en el manejo de estos pacientes.
Existen varias escalas móviles o varias metodologías para poder calcular ello. Hay una que se basa en los valores de glucosa. Por ejemplo, si un paciente tiene una glicemia mayor a 200 en lo que es la parte de su glucosa, las unidades que se le va a administrar van a ser 3 unidades de insulina rápida. Si el valor va entre 251 y de lo que es 300, el valor de insulina que se le dará será 5 unidades. Y si supera los 300, insulina se dará 7 unidades. Es decir, entre 200 y 250, 3 unidades de insulina rápida. Entre 251 y 300, se le dará 5 unidades. Y más de 300, 7 unidades. Otra manera de calcular la escala móvil es a través de, por ejemplo, si el objetivo es tener una glucosa de 110 y la glicemia marca 280 o 260 o 230, lo que se tiene que hacer es restar el exceso. Por ejemplo, si es 260 lo que se presenta en este momento, menos 110, tenemos un exceso de 150 miligramos por decilitro de glucosa en sangre. ¿Ello qué significa? Hay que dividirlo entre un factor de conversión, que generalmente este factor de corrección es 50, y si nosotros dividimos 150 entre 50, nos saldría 3 unidades. Entonces, otra metodología es utilizar la diferencia entre la glucosa medida y la glucosa deseada y dividirlo entre un factor de corrección, que generalmente es 50, y nos saldrá el número de unidades a utilizar. Es muy importante tomar en cuenta que esto siempre debe ser evaluado por un endocrinólogo. El objetivo es de que podamos tener nosotros conocimiento aproximadamente cómo se calcula la escala móvil de insulina, sobre todo hoy en día en pacientes diabéticos que están padeciendo COVID-19. La escala móvil es un mecanismo que ayuda al manejo y al control de la glucosa. Recordemos que el paciente diabético ya de por sí tiene la glucosa elevada, y la enfermedad COVID-19 y el uso de los corticoides va a elevar mucho más aún esta glucosa en sangre. El uso de la escala móvil es una herramienta importante a ser considerada dentro del manejo de la enfermedad COVID-19 en pacientes diabéticos. Para hacer la escala móvil, ¿qué tenemos que tener? Tenemos que tener un glucómetro. Un dispositivo que prácticamente todo paciente diabético debe contar. Y de acuerdo al glucómetro, nosotros medir lo que significa el nivel de glucosa y en base a ello calcular las unidades. Existen varios mecanismos de escala móvil, pero hemos presentado sobre todo dos. Uno basado en los niveles de glucosa y en base a una escala dar la insulina, y otro calculando la dosis deseada. En el primer caso hemos visto que la escala se va de 200 a 250, 3 unidades, 251 a 300, 5 unidades, más de 300, 7 unidades. Y en el caso del valor deseado, el valor de la glucosa encontrado menos el deseado, y a eso dividirlo entre 50. Por ejemplo, valor de glucosa 260, valor esperado 110, diferencia 150. Entre 50, 3 unidades. Estas son dos metodologías importantes a considerar en los pacientes con diabetes que tienen COVID-19. Es muy importante entender que la escala móvil es una herramienta que va a ayudar a controlar la glucosa en pacientes diabéticos con COVID-19. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una herramienta importante, sobre todo en tiempos de COVID-19 en pacientes diabéticos. Hemos entendido que en la diabetes el metabolismo de la glucosa se encuentra alterado, y sobre todo COVID-19 y el uso de los corticoides van a elevar la glucosa. Para ello tenemos nosotros la escala móvil. Existen dos metodologías para poder idear el manejo del paciente diabético. En primer lugar, la escala fija, que toma valores de glucosa entre 200 y 250 miligramos por decilitro, donde se le administra 3 unidades, 251 a 305, más de 307 unidades de insulina rápida. Y tenemos lo que es la parte del valor esperado. Al valor de glucosa restamos el valor deseado y a eso lo dividimos entre 50. Y eso nos va a dar el número de unidades a administrar. Es muy importante que para poder hacer ello en un paciente diabético debemos contar con un glucómetro.
Y esta escala es tener una idea de cómo se hace el manejo. Lo más importante, y nosotros lo recalcamos, tener siempre la supervisión de un médico. En tiempos de pandemias, muchas veces es difícil conseguir una cita o tener un médico al lado. Por lo menos esto va a ayudar a tener un conocimiento de qué consideraciones debemos tener en cuenta en el paciente con diabetes que sufre COVID-19. Bueno, los invito a que me acompañen en las distintas redes sociales. Nos encontramos en Facebook en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo. En YouTube tenemos dos canales, el canal principal que lleva el mismo nombre, el canal secundario que es Hablando de Salud con el Dr. Luis Pacora Camargo. Si usted está en Twitter o está en Instagram, los invito a que me acompañen en la cuenta @dr_Luis Pacora. Hemos habilitado la página web www.drluispacoracamargo.com, donde estamos organizando la información. Asimismo, los invitamos a que puedan ustedes adquirir los libros que hemos publicado. El primer libro, Cáncer, el enemigo oculto, un libro disponible en Amazon y en iBooks, un libro que ayudará a entender sobre la principal causa de muerte que afecta al mundo, con lamentablemente más de 10 millones de personas fallecidas por año. Un libro muy importante para conocer. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus, un libro que ayudará a entender sobre la pandemia que estamos viviendo y, lo más importante, cómo poder nosotros enfrentar la misma. Hemos habilitado las videoconsultas. Si usted desea agendar una cita, puede comunicarse al número +51 996 831 867 y de esta manera solicitar una cita para poder evaluar su caso. Las membresías están habilitadas. En la parte inferior usted encontrará el botón unirse en las personas que están en YouTube, el botón colaborar en las personas que están en Facebook, para que de esta manera usted pueda ser miembro del canal y tenga beneficios como descuento en videoconsultas, acceso exclusivo a videos y, lo más importante, una comunidad más cerrada. Soy el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden suscribirse y, lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.